Buenas tardes, mi nombre es Melissa López Benítez y en el día de hoy junto a mi compañera Marisabel Tapia les venimos a hablar sobre la efectividad, sobre el artículo de la efectividad y la eficiencia del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal. Bueno, este artículo fue descrito por Lucía Dávila Fajardo, José Cabeza Barrera, María Dolores Prados Garrido y Antonio Salmerón García, publicado en el año 2009. Este artículo en lo que se basa es en hablar sobre la importancia del paricalcitol, el cual ha sido vital, ya que este ayuda en gran medida a la reducción de los valores de hormona PTH. Esta hormona es la hormona paratiroidea, que se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes con la enfermedad de hiperparatiroidismo o insuficiencia renal. Eh, la, dismin- eh, la disminución de la función renal produce alteraciones metabólicas que dan lugar a la aparición de los valores elevados de la hormona paratiroidea. El aumento de PTH circulante aparece en estadios tempranos de la insuficiencia renal y el deterioro de la función renal se acompaña de un incremento progresivo de los valores de PTH. Entonces, esto también lo asociamos con el calcio. Cuando los niveles de la hormona PTH, o sea, de la hormona paratiroidea, se encuentran altos, por ende, los niveles de calcio van a aumentar. Cuando los niveles de calcio aumentan, ahí surgen enfermedades como enfermedades en las articulaciones, en los riñones y en el intestino. Eh, Básicamente en este estudio se dice que es de gran importancia ya que la hormona paratiroidea en niveles altos puede causar algunos daños en la función renal, como lo decía anteriormente, ya que esta produce alteraciones metabólicas, pero este no sería el único factor que causaría esta enfermedad, ya que en algunos casos es causada por los altos niveles de calcio y por una disminución del filtrato glomerular. ¿Qué es este filtrato? Esto es un proceso por el cual los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre para eliminarlos del cuerpo. Por otro lado, este artículo también se basa en la relación que tiene el calcio con la hormona paratiroidea, ya que se dice que cuando hay disminución de calcio en las células hay un considerable aumento de dicha hormona. Y esto puede producir muchas enfermedades y daños en nuestra salud. Bueno, en cuanto a los objetivos de este artículo, tenemos a un objetivo principal, el cual es valorar la efectividad de la práctica de paricalcitol en el control de hipertiroidismo secundario a insuficiencia renal en pacientes sometidos a hemodiálisis y comparar sus resultados. También tenemos un objetivo secundario, el cual es valorar el impacto presupuestado de la preparación. Eh, ya sea de dosis de paricalcitol de acuerdo con las necesidades del paciente. La metodología empleada en este artículo eh, se trata de evaluar a pacientes con hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal, sometidos a tratamientos de hemodiálisis que han estado ya evaluados con paricalcitol al menos 12 semanas durante un periodo comprendido del 2007 al 2009. El estudio se ha realizado con los pacientes atendidos en el servicio de nefrología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Para esto se tomaron 38 pacientes en un mínimo de 12 semanas.
También se estandarizaron unos criterios de inclusión para participar en el estudio, tales como tener los niveles de la hormona paratiroidea más o menos promediado a 300 picogramos por mililitros, el calcio a un promedio de 10 microgramos por decilitro y el fósforo por ser miligramos, de 6 miligramos por decilitro. Pero también en la unión de calcio y fósforo, un promedio de 60 miligramos al cuadrado entre decilitros al cuadrado. También se les pedía a los pacientes un historial clínico sin reacción alérgica a calcitrol u otros derivados de la vitamina C. También no haber estado sometidos a tratamientos con otro fármaco antihiperatiroideo. Eh, También para medir la PTH biológicamente activa, la dosis se hace mediante una fórmula, la cual se explicará más adelante. Bueno, en los resultados tenemos la primera tabla, que es el cálculo de la dosis de paricalcitol en función de los valores de la hormona paratiroidea. Los valores normales de la hormona paratiroidea son de 150 a 300 picogramos por mililitros. Entonces, esto se basa en una titulación de dosis de valor de la hormona paratiroidea respecto al valor normal y la dosis del paricalcitol. Entonces, a iguales o mayores se aumenta de 2 a 4 microgramos. Cuando hay una disminución del 30%, se le debe aumentar de igual forma de 2 a 4 microgramos. Cuando hay una disminución del 30% y 60%, se debe mantener estable de 2 a 4 microgramos. Cuando hay una disminución del 60%, se debe disminuir. Aquí se disminuye del 2 a 4 microgramos y entre 1,5 hasta 3 veces el límite superior de la normalidad, que en este caso es 150 a 300 microgramos por mililitro, se debe mantener en un rango normal de 2 a 4 microgramos. En la segunda tabla vemos las características demográficas y clínicas de los pacientes incluidos al inicio del estudio. Acá se basa en edad, calcio por fósforo y la hormona paratiroidea, de un mínimo, máximo y una medida más o menos de. Entonces, en la edad tenemos un mínimo de 23,0 y un máximo de 88, con una medida de más o menos 59,1, más o menos 15,3. En el calcio, que se mide por miligramos por decilitros, tenemos un mínimo de 6,5 y un máximo de 10, con una medida de 8,3 más o menos 0,9. En el fósforo tenemos que se mide por miligramos decilitro en un mínimo de 2,2, en un máximo de 6 y en una medida de 4,3 más o menos 1,4. El calcio más fósforo tiene una medida de 1000 microgramos al cuadrado por decilitros al cuadrado. Esto en un mínimo de 22,27 y en un máximo de 60,0, con una medida de más o menos 37,9 a 12,6. En la hormona paratiroidea se mide por picogramos mililitros, en un mínimo de 302 y en un máximo de 1,112, con una medida de más o menos de 7,7 más o menos 492,4. En esta tabla que vemos acá abajo, acá se puede evidenciar la evolución de los valores de calcio ponderados más o menos desviación de estándar. Entonces, del primer mes
a- al segundo mes hubo una disminución de este valor de calcio. De, a principios del sexto mes al décimo hubo una disminución notable de este calcio y en los meses siguientes hasta año 5 meses, año 4 meses, perdón, no hubo un equilibrio de este calcio, no se mantuvo en un balance equilibrado. Bueno, con respecto a la figura 2 tenemos la evolución del producto del calcio por el fósforo ponderados. En esta gráfica podemos evidenciar que los niveles de calcio y los niveles de potasio pues no están estabilizados. Por ende, en la figura número 3, que es la evolución de los factores de la hormona paratiroidea, pues también podemos ver que la hormona no está estabilizada, debido a que se puede llegar a la conclusión de que van directamente proporcionales, van agarrados de la mano, los niveles de calcio y los niveles de fósforo. Lo que llevó, como lo dice el artículo, lo que llevó pues a esas 5 personas a que se retiraran de dicho tratamiento debido a que pues no estaban estabilizados estos niveles de calcio y fósforo y por ende pues no tenían una mejoría en su salud con respecto a la hormona paratiroidea. En discusión de este artículo, se compararon varios resultados con respecto a los estudios realizados a pacientes en estudio que presentaban hipertiroidismo y que eran tratados con paricalcitol, el cual se comparó con ensayos clínicos frente al placebo y al calcitriol. En los resultados frente al placebo, pues su objetivo principal era lograr una reducción del 30% o más en los niveles iniciales de la hormona. En estos estudios, pues el resultado fue del 60% de los pacientes tratados con paracitol. Sin embargo, en el estudio actual, en el estudio del artículo, los resultados fueron menos favorables, ya que solamente se obtuvo un 45% de los pacientes que alcanzó la reducción del 30% de los niveles de esta hormona paratiroidea. En comparación con el calcitriol, los estudios que compararon, bueno, continuamos. En comparación con el calcitriol, el objetivo principal era reducir los niveles de la hormona paratiroidea en un 50% después de la semana 12 a la 32 del tratamiento. Se menciona que ambos tratamientos redujeron los niveles de la hormona, pero con paricalcitol los niveles de la hormona paratiroidea se mantuvieron en un rango eh, que se considera normal entre 100 y 300 picogramos entre mililitros. En la práctica clínica se logró esta reducción del 50% entre el 45,5% de los pacientes, lo que fue ligeramente inferior a la información eh, que habían dado que tenía un rango de éxito del 58 al 60%. En esta discusión también nos hablan de los niveles de calcio, a pesar de que se esperaba que la posibilidad de hipercalcemia fuera menor con el paracitol debido a diferencias en su mecanismo de acción en comparación con el calcitriol, se observa que en el estudio actual la tendencia en la elevación de los niveles de calcio fue similar para ambos medicamentos. Esto contradice a la bibliografía que sugería que el paricalcitol podría tener un menor riesgo de causar hipercalcemia. Sin embargo, a pesar de que los niveles de calcio aumentaron un poco, no se llegó o no se reportó ningún caso de hipercalcemia en la prueba actual. También mencionan algo acerca del impacto económico que generó en donde se refiere a la disponibilidad o presentación comercial adecuada de algunos medicamentos que puede generar costos adicionales en ciertas condiciones médicas. Y también
dice que se realizaron algunos estudios de estabilidad del paricalcitol en diferentes condiciones de observación. Esto se refiere a investigaciones de cómo se almacena y cómo se mantiene la calidad del medicamento en diferentes condiciones, ya sea ambientales, como temperatura y humedad. Bueno, y ya para concluir, tenemos los resultados de la tabla 5, que son los resultados comparativos frente al calcitrol. Aquí tenemos la duración de este tratamiento, el calcitrol, el paricalcitrol y el paricalcitrol en clínica. Entonces, como ya sabemos, los números de pacientes fueron 38, excluyendo a los 5 que se retiraron por presentar problemas de salud. Tenemos también los números de pacientes sujetos a la hormona para actividad final con el 50% basal. Entonces, en la duración de 8 semanas, vemos que el calcitrol está en un 13%, y esto se presenta en 2,47 pacientes. El paricalcitol S se presenta en un 36% en 6,84 pacientes, y el paricalcitol clínica se presenta en un 12,1% en 4 pacientes. A las 16 semanas, el resultado que se ve en el calcitrol es el 56% en 10,6 pacientes. En el paricalcitol se ve un 79% en 15 pacientes, y el paricalcitol clínica se ve en un 48,5% en 16 pacientes. Ya por último, en las 20 semanas, vemos el calcitrol en 69% en 13,1 pacientes, el paricalcitol en 79% en 15 en pacientes, y el paricalcitol clínica en 58% en 19 pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el calcio, la implementación del calcitrol junto con el calcio en la hormona paratiroidea ayuda a que las enfermedades que se dan por, por el aumento de esta hormona fueron controladas en un periodo de 20 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias.